Demet Özdemir suelta la bomba sobre Can Yaman y la razón de su admiración. Madre mía, chicos, esto es fuerte. ¿Se imaginaban que la dulce Demet Özdemir, la que nos enamoró en Erkencikus, iba a soltar así de la nada que es lo que tanto admira de Can Yaman? Pues sí, ha pasado. Y justo ahora que parece que las aguas entre ellos están más calmadas que nunca. A ver, que yo recuerdo perfectamente todo el torbellino que se armó con ellos. Pareja top, moda, viajes y luego el boom. Silencio. Y ahora, zasca. Sale esto. Para ser honestos, yo ya pensaba que lo de Demet y Can era agua pasada, de esas historias que quedan en el recuerdo y poco más. Pero parece que la admiración de ella no se ha ido a ningún lado. Me pregunto yo qué habrá dicho exactamente para que esto reviente ahora. ¿Será que todavía hay sentimientos ahí escondidos o es más bien un reconocimiento profesional? Lo que yo creo que está pasando es que Demet, con la calma que le da la distancia, ha decidido sincerarse. Y fíjense, no ha sido para nada una pullita. Al contrario, ha sido todo elogios. Ha dicho que admira la forma en la que Can se entrega a su trabajo, que es súper profesional y que tiene una energía en el set que contagia a todos. Vamos, que lo ha puesto por las nubes en cuanto a talento y dedicación. Y aquí viene mi reflexión, ¿por qué ahora? Porque justo cuando ambos están en proyectos por separado, triunfando cada uno a su manera. Muchos dicen que esto es una forma de mantener viva la llama de la nostalgia de Erkencikus. Que para los fans que sabemos que hay un montón, esto es como una medicina, ¿no? Recordar que hubo algo bonito, que ellos se llevaban bien, que había química. Pero yo sospecho algo más. Creo que Demet es súper inteligente y sabe que a veces, hablar bien de un ex, y además un ex con el que tuviste tanta química en pantalla, genera titulares. Y para una actriz, que siempre está bajo el foco, generar interés es clave. No digo que sea por maldad, para nada. Digo que es una jugada maestra de relaciones públicas, de las que te hacen sonreír porque es sutil pero efectiva. Imagínense la escena, tú estás promocionando tu nuevo drama, y de repente te preguntan por tu compañero de aquella serie que todo el mundo amó. ¿Qué haces? ¿Te callas? ¿Dices que no te acuerdas de él? Error. Lo inteligente es hablar bien, recordar lo positivo, y si además puedes conectar tu admiración por él con la calidad de tu trabajo anterior, bingo. Y es que, ¿quién no recuerda la chispa que tenían juntos Can y Demet en Erkencikus? Era pura magia. La gente se enamoró de ellos como pareja y, claro, como personajes. Y ahora que Demet diga que admira su profesionalidad, es como decir que esa magia no fue solo cosa de guionistas, sino que también había una conexión real de compañeros de trabajo que se respetaban y se impulsaban. A mí me da la impresión de que Demet es una persona muy agradecida. Y seguramente trabajar con Can le aportó un montón, aprendió de él, creció como actriz. Por eso, ahora que está en otro momento de su carrera, saca a relucir esa gratitud. No es solo una frase bonita, es un reconocimiento sincero de lo que significó esa etapa. Pero también está el morbo, ¿eh? Que no nos engañemos. Porque cuando se habla de Demet y Can, siempre hay una parte de la audiencia que espera que vuelvan. Y este tipo de declaraciones, aunque sean profesionales, alimentan esa esperanza. Es como decir, sí, lo que vivimos fue especial. Así que, resumiendo, yo veo dos vertientes. Una, la admiración genuina de una profesional por otro compañero, reconociendo su talento y entrega. Y dos, una jugada muy inteligente para mantener el interés, para recordar lo que hizo a la gente enamorarse de ellos, y quizás, solo quizás, para alimentar un poquito esa llama de ¿y si volvieran? Pónganse ustedes en el lugar de Can. ¿Cómo creen que se habrá tomado él esta declaración de Demet? ¿Le habrá sorprendido? ¿Le habrá gustado? ¿Se habrá reído? Porque yo creo que a él también le gusta que se reconozca su trabajo, y más si viene de alguien con quien compartió tantas horas de rodaje y tanta fama. ¿Y ustedes, qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que la admiración de Demet por Can es puramente profesional, o hay algo más detrás?